Ya. Eh, Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta segunda clase de nuestra asignatura. ¿Ya? Voy a dar un minuto más para ver si es que alguien más se conecta y de lo contrario, doy inicio a la clase. Inicio. Ya, bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Eh, Hoy día vamos a partir viendo lo que son las etapas de un proyecto ideal. ¿Ya? Es tan relevante entender lo que corresponde al ciclo de un proyecto vial, ¿ya? Que el manual de carreteras de alguna forma está estructurado, ¿ya? Y ordenado más o menos siguiendo esa misma dinámica, ¿ya? Y el ciclo de vida de un proyecto vial contiene, acá la definimos en tres fases, pero hablamos de cuatro la semana pasada, ¿cierto? Que son prácticamente lo que es el diseño, ¿cierto? La construcción, la mantención o conservación y la demolición, ¿ya? Eh, Aquí lo desgloso en tres fases conforme a lo que está definido dentro del manual de carretera. Y tenemos una fase inicial que es la fase de estudio, ¿ya? Que está contenida en lo que es el volumen 2 del manual de carretera, ¿ya? Y aquí la fase de estudio, en el fondo, considera distintos niveles de ingeniería o distintos tipos de ingeniería que pueden realizarse para un proyecto vial, partiendo desde lo que es una idea, ¿cierto? Un estudio de perfil, un estudio preliminar,
pasando por nuestro proyecto hasta tener un estudio definitivo de ingeniería, ¿ya? Cada una de estas etapas es súper importante porque de alguna manera va definiendo primero los niveles de profundización a los cuales se tiene que llegar para lograr definir si un proyecto eh, es de alguna forma viable o no, para poder llegar finalmente al estudio de ingeniería de detalle que nos permita, ¿cierto?, posteriormente generar la construcción. La segunda de las fases es la fase de ejecución. ¿Ya? La fase de ejecución está contenida entre lo que es principalmente el volumen 3 y el volumen 5. ¿Ya? Aunque el volumen 3 también parte tiene mucho que ver con lo que es la parte de la ingeniería o del diseño propiamente tal. ¿Ya? Y el volumen 5 que contiene las especificaciones técnicas asociadas a las obras viales. ¿Ya? Y la fase de ejecución en sí es la construcción propia del proyecto que estamos tratando de definir. Y tal como lo establecimos en la clase anterior, ¿cierto? Tenemos tres tipos de proyectos, dentro de los cuales podemos encontrar nuevos trazados que en el fondo incorporan, ¿cierto? Nuevos caminos y vías a lo que es la red vial existente. Tenemos proyectos de recuperación de estándar que lo que buscan es lograr establecer conservaciones, ¿cierto? Y de alguna manera intervenciones dentro de la obra vial para llevarla al estándar original en el cual fue entregada, ¿cierto? O de frontón tener proyectos de cambio estándar, que es cuando se logra identificar que la obra vial, ¿cierto? El camino, los puentes, etcétera, requieren de algún cambio o modificación mayor debido a distintos tipos de factores, entre ellos, por ejemplo, el incremento de la demanda de tráfico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, incorporamos nuevas pistas, ¿cierto? Cambiamos trazados, etcétera. ¿Ya? Y eso es lo que denominamos cambio de estándar. Y finalmente tenemos una fase de operación, mantenimiento y explotación que está ahí muy bien descrita en el volumen 7 del manual de carretera y que aquí lo que se hace es lograr establecer e incluir ya todas las acciones, tareas, operaciones de mantenimiento necesarias para asegurar la conservación de las características tanto estructurales como funcionales de un proyecto ya vial, tanto para la operación y explotación del mismo, y de alguna forma, en algún punto también, se debe considerar ya el potencial abandono de los productos del propio proyecto en sí, ¿ya? Porque en el fondo muchas veces tendríamos que definir, por ejemplo, en el caso de que la demanda nos llevara a la necesidad de generar ampliaciones o modificaciones, muchas veces, no sé, pues no tenemos la faja necesaria, etcétera. A veces tienes que abandonar el proyecto y buscar algún cambio de trazado. Entonces, eso también está considerado. Esto está descrito en esta figura en la 2.101.4, que es una figura extraída directamente del manual de carreteras, donde las fases de estudio, ejecución, operación, mantenimiento y explotación están muy bien definidas con lo que corresponde a cada una de ellas y los distintos niveles de profundidad. Entonces, de antes hablábamos que, bueno, de antes, hace un par de láminas atrás y en la clase anterior también, yo les comentaba también a raíz de la consulta que me hacía una compañera de una compañera aquí del curso, ¿cierto? De qué manera nosotros tomábamos las decisiones como entidad administradora, ¿cierto? De los caminos y de los puentes a nivel nacional, referente a qué proyectos se ejecutaban y qué proyectos no. Entonces yo les explicaba que para eso existe lo que se denomina una evaluación social, ¿ya? Que pasa desde una evaluación técnica, pero también una evaluación económica, ¿ya? Y aunque los proyectos viales son estatales, ¿ya? Y el Estado no tiene ganancias propiamente tal por el proyecto, ganancias pecuniarias, estamos hablando de dinero, el beneficio social que genera un proyecto vial debe ser cuantificado y llevado a este tipo, y por eso existe la evaluación social de proyectos. Y además también son sometidos a evaluaciones de carácter ambiental, ¿ya? Ambas se ejecutan en forma simultánea con todos los estudios de ingeniería de acuerdo a los niveles que están definidos dentro de la fase de estudio de un proyecto. Y se parte con una idea, ¿ya? En el fondo,
donde se identifica una necesidad, ¿ya? Donde esa necesidad logra satisfacer determinados, más bien no la necesidad, se logra identificar esta necesidad y una potencial solución para satisfacer esa necesidad específica que se logra encontrar. Entonces, uno va empezando a recabar distinta información, ya de índole técnico, de índole económico, de índole ambiental, social, eh, de tránsito, etcétera, ¿ya? Hidráulico, ¿ya? Pero cosas muy simples de poder acceder para poder ver la viabilidad, las dificultades que pudieran abordarse en una etapa inicial, simplemente sabiendo que podría ser una buena idea hacer un proyecto en una determinada zona. Si es que de ese análisis muy superficial, muy simple, logramos definir esto, bueno, cambio de lámina porque aquí está un poco la descripción. Eh, Uno tiene que analizar el problema, esta necesidad de la idea, y ver si es que, bueno, haciendo este análisis así muy global, está buena la idea, ahí identifico algunos potenciales problemas que pudiesen llevarme a decir, ¿sabes qué? No es necesario. O sea, el análisis que se hace en cada una de estas etapas para ir profundizando los niveles de ingeniería en la fase de estudio, tienen que ver con la reformulación de la idea. A lo mejor decir, sí, es buena idea, pero la forma en la que la planteamos inicialmente no es la más adecuada, entonces tenemos que ver alguna alternativa para poder llegar a un buen puerto, ¿cierto? O en el fondo también podemos postergarla, decir, sabes que esta es una excelente idea, pero no es el momento de ejecutarla por diferentes razones, ¿ya? O en el fondo decir, sí, está ok, profundicemos. Y ahí avanzas al siguiente nivel, que vendría siendo el nivel de perfil. Entonces, en el estudio de perfil, ¿qué es lo que hace? Ya se incorpora alguna información adicional que pueda estar disponible, ¿ya? Y que además se tiene que ver desde un punto de vista de carácter conceptual, donde de alguna manera todos los problemas que nosotros seamos capaces o hayamos sido capaces de definir tanto en la etapa de la concepción de la idea como en esta etapa, ¿cierto? Lo podamos transcribir a un análisis de alguna forma económico, ¿ya? Un análisis económico bastante simple, bastante sencillo, ¿ya? Que te permita de alguna forma tomar la determinación de establecer, oye, esto realmente tiene pata y cabeza para ejecutarlo, o en términos de plata me sale descabellado, hay mucho movimiento de tierra, o tengo que incorporar estructuras muy caras, o el lugar donde lo estoy considerando está extremadamente lejos, la logística es imposible, ¿ya? O sea, son muchos factores que pudieran afectar. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos acá como herramienta adicional para esto? Mucha información estadística, manejamos también costos globales, por ejemplo, por kilómetro de camino de acuerdo al tipo de terreno, de acuerdo al tipo de pavimento, al tipo de solución que vamos a presentar al camino, ¿ya? Costos según también el TMDA en términos de lo que es la conservación y el mantenimiento. O sea, tenemos un tránsito alto, entonces la conservación y el mantenimiento va a ser mayor, si tenemos un tránsito bajo, etcétera. Entonces, todas estas variables es importante siempre tomarlas en consideración. Aquí en el análisis de perfil lo mismo, volvemos a hacer el mismo análisis que hacíamos en la idea. ¿Es necesario abandonar el proyecto? ¿Es mejor postergarlo? ¿O de alguna forma el proyecto está bien concebido y lo podemos aceptar y lo podemos incluir como un estudio que requiere un mayor nivel de profundización? Y cuando hablamos de profundización hablamos de mayor tiempo y mayor inyección de recursos para poder definirlo. Entonces ahí pasaríamos a lo que es un estudio preliminar, ¿ya? Donde haríamos prefactibilidades e incluiríamos algunos diagnósticos ambientales también como parte de las variables, ¿ya? Entonces, en ese estudio de perfil que nosotros definimos, tenemos que considerar la elaboración de los términos de referencia, que los términos de referencia son documentos base, ¿ya? Distinto a lo que son las bases de licitación. Los términos de referencia son más bien las condiciones mínimas que uno como mandante requiere de un proyecto que el contratista cumpla al momento de ejecutar, ¿ya?
Y ahí deben establecerse muy claramente cuáles son los objetivos que se requieren dentro del proyecto, cuál es la necesidad específica que queremos salvaguardar y obviamente lograr establecer cuáles son los estándares mínimos que vamos a sugerir para el proyecto. ¿Ya? Entonces, en este cuadro que presentamos acá, también extraído del volumen 2 del manual de carreteras, se presentan para cada uno de los tipos de proyectos, nuevos trazados, regulación de estándar y cambio de estándar, más o menos los niveles de estudio los cuales tratamos de abordar. Todos los que vimos recientemente los abordamos principalmente para nuevos trazados, puesto que en los nuevos trazados, ¿cierto? Necesitamos lograr establecer la totalidad de los estudios, hasta el estudio definitivo, evidentemente, ¿ya? Donde el estudio definitivo va a incorporar ya una serie de variables, ¿ya? Que van a llevar a un nivel de detalle mucho mayor lo que nosotros vamos a concebir dentro del proyecto, ¿ya? Como estos son niveles de ingeniería, el estudio definitivo debe contemplar la constructibilidad del proyecto, o sea, tiene que ser al tal nivel de detalle que en el fondo tú entregues ese estudio definitivo y eso sea construible, ¿ya? Sin mayores reparos y sin mayores dudas referente a lo que se está haciendo, ¿ya? Tenemos también el anteproyecto, ¿ya? Que el anteproyecto es la etapa anterior a esto, ¿ya? Y aquí es donde uno hace estudio de alternativa a los trazados, ¿ya? Y eso es súper importante porque ya se considera parte de lo que es la topografía, ¿ya? Con alguna información de la fotogramétrica, algún levantamiento topográfico, ¿ya? De mayor precisión, que te permita lograr establecer cuál es la mejor o el mejor lugar por el cual uno debe pasar el proyecto, ¿cierto? O sea, siempre vamos a tratar de pasar por lugares, ojalá que tengan la menor cantidad de singularidades, porque estamos hablando de nuevos trazados, ¿cierto? Entonces, que tengan la menor cantidad de movimientos de tierra, donde a lo mejor podamos aprovechar de mayor forma el principio básico del manual de carreteras, que ojalá todo lo que se excave se utilice como relleno, ya minimizando así la cantidad de desechos, residuos de demolición y construcción propios de una obra, entre otros, ¿ya? Pero si uno se fija, ¿cierto? Para los proyectos de regulación de estándar y cambio de estándar, es evidente que el estudio definitivo no va a estar, pues, pues ya son proyectos que están ejecutados, entonces solo lo que vamos a hacer es llevar al estándar original o mejorar las condiciones propias del proyecto actual, pero con lo que ya tenemos. Entonces aquí el estudio preliminar y el anteproyecto y estudio definitivo es parte de lo que van a ir juntos en sí, considerados dentro de los análisis. ¿Ya? Entonces, cuando ya partimos este concepto de entender cuáles son los estudios que considera un proyecto ideal, es muy relevante entender que una de las partes principales son los estudios de tránsito. ¿Ya? Y los estudios de tránsito, de alguna manera, lo que tratan de establecer es la categorización que una vía debe tener considerándose el tránsito a lo largo de todo el horizonte del proyecto. Y cuando hablamos del horizonte del proyecto, nos vamos al curso de evaluación de proyecto, ¿cierto? Y entendemos que el horizonte del proyecto es, ¿cierto? Todo el periodo de tiempo para el cual uno estima que va a prestar servicio, ¿cierto? La obra que estamos construyendo, ¿ya? Deben considerarse en el estudio de tránsito también algunas variables asociadas al diseño geométrico, al tipo de pavimento que necesitamos considerar dado el tránsito que hayamos identificado. ¿Cuáles son las características propias del tránsito? Porque el tránsito, ojo, que no se mide por cada una de las vías, sino que se mide por cada una de las pistas, incluso las calzadas, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, en una carretera, es tan simple como ver el ejemplo de una carretera, ¿cierto? No es lo mismo ver por ejemplo, alguna de las autopistas urbanas, ¿cierto? El sentido de tránsito. En la mañana el sentido de tránsito es más bien hacia el centro, ¿cierto? Es hacia el centro de la capital. Y en la tarde es hacia el otro lado. Entonces, en el fondo, las demandas de tránsito van siendo variables en función de los horarios, en función de las distintas variables que las incluyen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de cantidad de vehículos, en realidad lo que estamos tratando de identificar es el volumen de tránsito. Y ese volumen de tránsito es la cantidad de vehículos que va a atravesar la sección transversal de una carretera en un tiempo determinado, ¿cierto? Y estos son los que definimos que son variables, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser capaces de identificar cómo es el tránsito actual y cuál es el tránsito actual, y además de qué manera
se va a generar una proyección del tránsito, entendiendo qué cosa, entendiendo las variables externas que pueden afectar, como mm, potenciales inversiones, la generación de nuevos proyectos, el crecimiento urbano, entre otras variables, ¿cierto? Entonces tenemos que ser capaces de decir, bueno, esta vía, a lo más nosotros vamos a considerar que preste servicio, no sé, 50 años, entonces en 50 años nosotros tenemos que ver, ser capaces de proyectar de qué manera crecerá esto, o sea, de aquí a, no podemos hacer una vía que de aquí a 5 años quede corta porque tendríamos que generar una inversión mucho mayor y por tanto, eso mejor lo hacemos al tiro. Ese es como el principio lógico que persiguen los estudios de tránsito. ¿Ya? Y cuando uno hace un estudio de tránsito, el indicador del volumen de tránsito que más frecuentemente se usa es lo que se conoce como TMDA o tránsito medio diario anual. ¿Ya? Y eso en el fondo no es nada más que la media aritmética, ¿cierto?, de toda la cantidad de autos o el volumen diario que pasa para todos los días del año en una sección determinada de la vía de estudio. ¿Ya? Es simplemente eso. Y el TMDA lo que hace es definir la categorización de la solución vial que vamos a considerar dentro del proyecto, ¿ya? Y específicamente la parte del tránsito medio diario en el que a nosotros nos interesa es el tránsito pesado, que es el tránsito que demanda en términos funcionales y estructurales de mayor manera a la vía. Entonces, ahí nos vamos a fijar principalmente en el tránsito de camiones y de buses, que son aquellas que van a ser la piedra esencial en la definición de las variables de diseño. ¿Cómo se compone el tránsito de vehículos? ¿Ya? Se consideran automóviles, camionetas hasta 1.500 kilos, locomoción colectiva donde incluimos buses rurales e interurbanos, ¿ya? Camiones, ¿ya? Camiones que tienen unidades simples como los que vemos acá en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿verdad? Y tenemos semirremolque y remolque, que son unidades compuestas que tienen los famosos acoplados o containers, ¿cierto? Y además tienen muchos más ejes que los tradicionales y que obviamente hacen más carga. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Profe, consulta. Por ejemplo, ya acá en Santiago se puede considerar dentro de la obra perdón, como vehículo, también la bicicleta ahora considera, por ejemplo, todo este eje que se está haciendo en la Alameda, Providencia. Asumo que eso también tuvo un estudio Absolutamente. eh, como para antes del proyecto, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Ya? Mira, no vamos a hablar, no vamos a entrar en temas finos, pero todos somos conscientes de que hay estudios y estudios, ¿verdad? O sea, hay lugares en los cuales, o proyectos en los cuales a uno le queda muchas dudas de la efectividad de un estudio, el impacto que va a generar ese estudio referente a lo que se está proyectando, y en otros donde efectivamente sí hay, pero claramente, para cualquier tipo de inversión se debe considerar un estudio de ingeniería acabado, ya un estudio de ingeniería de detalle, donde la constructibilidad sea parte del entregable de ese estudio de ingeniería, ¿ya? De hecho, en una opinión muy personal, muy, muy personal, bueno, no sé si para quienes no lo sepan, pero la forma de operar que tiene la obra pública en general es generar contratos que son de consultoría, ¿ya? Que principalmente lo que hacen es hacer las ingenierías y los proyectos definitivos para ser construidos, ¿ya? Pero una vez que se termina ese estudio de ingeniería, eso queda un buen tiempo guardado hasta que después se tiene que nuevamente levantar otra iniciativa de inversión para construirlo, ¿ya? Eh, y eso particularmente a mí no lo encuentro, no me gusta, o sea, yo soy más de la idea, han habido proyectos como, por ejemplo, el Puente Chacao, que es un design build, en el fondo, un proyecto de diseño y construcción, donde el contratista o quien adjudica tiene la obligatoriedad de hacer el diseño y una vez aprobado el diseño, construirlo, así de una. ¿Ya? Entonces, yo soy más favorable a eso. Bueno, por eso también existen los famosos tipos de contrato, o en realidad, tipos de relaciones contractuales entre mandante y contratista. Los clásicos conocidos en la minería, el EPC, el EPCM, ¿cierto? Que son Engineering, Procurement, Construction o Procurement, Construction Management.
que en fondo incluyen todas las etapas de un proyecto vial, de ingeniería, ¿cierto? La administración propia del contrato, ¿cierto? La construcción propia del contrato, ¿ya? Y el mantenimiento incluso del contrato. Entonces, es como una suerte de lo que pasa con las sociedades concesionarias por un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la pregunta que hacía Darío, eh, debieran tenerse para todos estos proyectos, incluso urbanos, ¿cierto? De estudios de ingeniería que hayan llevado a esto. ¿Ya? Em, Ejemplo de lo que ponía, por ejemplo, Darío, cuando todos somos conscientes de lo que significó muchos años atrás, ya ni siquiera recuerdo, creo que yo iba en el colegio cuando se hizo esto. Sí, de hecho iba en el colegio. Cuando se hizo el proyecto de la Alameda, ¿se acuerdan? Que fueron 2 veranos, supuestamente, donde se cerró una calzada completa de la Alameda, se destruyó, se mejoró, se hicieron los corredores, qué sé yo, bla, 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 bla. Y se veía genial, pues al otro año se hizo para el otro lado, pero una de las cosas que empezó a pasar es que nos empezamos a dar cuenta que los pavimentos empezaron a romperse inmediatamente. La Alameda tiene losas de hormigón y las losas empezaron a quebrar completas. Y eso fue en el corto plazo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Porque hay proyectos de esas características y otros que no son tan complejos, como por ejemplo la Ruta 5. Uno, la Ruta 5, cada vez que pasa por la Ruta 5, son vías que tienen un estándar importantemente alto y muy bueno. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, eso es la relevancia de hacer un buen estudio de ingeniería. Según los siguientes estudios que uno incorpora dentro de un proyecto vial son los levantamientos topográficos. ¿Ya? Los levantamientos topográficos básicamente van a requerir de distintas herramientas y distintos tipos de levantamientos. ¿Ya? Levantamientos que van a ser de alguna manera distanciométricos, ¿ya? Levantamientos con sistemas globales de navegación satelital en tiempo real, para poder identificar, ¿cierto? Eh, el posicionamiento de cada uno de los puntos de la topografía, ¿cierto? Incorporar estudios fotogramétricos, aerofotogramétricos que permitan caracterizar el entorno, ¿ya? La utilización de tecnología de láser transportado, LIDAR, entre otros, ¿ya? La verdad que los estudios de topografía han evolucionado, pero así de una manera brutal los últimos 10 años, ¿ya? Em, pero indiferente de cuál sea el que se implemente, todos llegan o convergen a un resultado único que es lograr una representación gráfica y numérica ya en un plano horizontal y de la proyección ortogonal, es decir, del relieve de la zona en la cual estamos trabajando, queremos incluir el proyecto, ¿cierto? Con los respectivos detalles. Toda la información altimétrica que corresponda, ya, eso se hace a través de las curvas de nivel, ¿cierto? Y dependiendo la calidad o fuentes de información que uno disponga también, incorporar algunos datos de áreas y superficies que también son relevantes de considerar y conocer al momento de generar un estudio topográfico. ¿Ya? Ya con las nuevas tecnologías, tecnología láser, LIDAR, drones, etcétera, y software de procesamiento de datos, hoy día logramos obtener nubes de puntos que son representaciones, ¿cierto? Gráficas, ¿ya? Computarizadas de lo que levantamos rápidamente en terreno. Entonces, el primer tipo de levantamiento que vamos a revisar a grandes rasgos son el levantamiento común y corriente, que probablemente todos aprendimos en la universidad, ¿ya? Y que tiene que ver con los levantamientos de coordenadas terrestres. ¿Ya? Estos se clasifican en dos tipos dependiendo del instrumental que uno utilice para la determinación. El primero, el distanciométrico, ya donde se utilizan las famosas estaciones totales, conocidas por todos, ¿cierto? Y que es la metodología más frecuente que uno podía ver en topografía. ¿Ya? Y tenemos levantamientos utilizando sistemas globales de navegación satelital. ¿Ya? Eh, que aquí lo que nosotros tratamos de hacer de alguna manera, ¿cierto? Es lograr establecer mediciones instantáneas en tiempo real, ¿cierto? Que pudieran después a lo mejor generarse a través depurarse a través de un postproceso, ¿cierto? ¿Ya? Eh,
pero para lograr identificar en posicionamiento y con coordenadas, ¿cierto? La ubicación de los diferentes puntos de interés dentro de un proyecto, ¿ya? Y para eso se puede utilizar un montón de tecnología, dentro de la cual está la famosa tecnología RTK, que viene del Real Time Kinematic, en el fondo es lograr establecer la posición y la posición en movimiento, ¿cierto? En tiempo real de un determinado punto o un determinado conjunto, ¿ya? Entonces aquí tenemos distintos tipos, ¿ya? Los GNSS que en el fondo básicamente tienen una base, que lo que capta es la cantidad de satélites a las que nos podemos amarrar, ¿cierto? Y otro punto otra base que es la que mide propiamente tal. Esto lo podemos amarrar ya sea a la estación total, algunas más tecnológicas, otras un poquitito más antiguas, etcétera, pero de alguna manera nos permiten utilizar tecnología para la determinación de esto. Luego tenemos los levantamientos aerofotogramétricos, ¿ya? Y la aerofotogrametría en realidad es una metodología que utiliza eh, naves aéreas, tripuladas o no tripuladas, ¿ya? Hoy día casi todas son no tripuladas, ¿ya? Y que lo que hace es sacar un cúmulo de fotos que se van a superponer una sobre otra, ¿ya? A una distancia determinada, dependiendo del nivel de precisión que queramos, ¿cierto? O sea, si la queremos más precisa, son fotos tomadas de más baja altura, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tomar muchas más fotos, ¿ya? Con cámaras hoy día de gran y altísima resolución, ¿ya? Eh, y de alguna manera, estas fotos se superponen una sobre otra, ¿ya? Y lo que permiten además es determinar o llegar a un resultado que se denomina una ortofoto. Cuando todos montamos todas estas fotos una sobre otra, con una superposición que normalmente se recomienda sea ojalá un 50%, ¿ya? Logramos obtener lo que denominamos una ortofoto, que es una fotografía que en cada uno de los puntos interiores tenemos información altimétrica, ¿cierto? De ella. Es decir, tenemos coordenadas ortogonales de la posición geográfica de cada uno de los puntos determinados ahí, ¿ya? Y eso es súper relevante, ¿ya? La metodología, ¿ya? Depende mucho del nivel de precisión que necesitamos tener y por lo tanto del nivel de profundización de los estudios de ingeniería que estamos haciendo, ¿ya? Hoy día hacer un levantamiento aerofotogramétrico es mucho más simple que hacerlo como se hacía hace 10, 15, 20 años atrás, ¿ya? Incluso hasta hace 5 años. O sea, la evolución de esta tecnología ha sido tremendamente relevante en los últimos años, ¿ya? Eh, Algunos ejemplos, los primeros levantamientos aerofotogramétricos utilizaban drones, ¿ya? Algunos tripulados y otros no tripulados, pero eran los drones, no los que conocemos hoy día nosotros, ¿ya? Son drones con hélice, ¿ya? Eran drones que eran tipo aviones, aviones chiquititos que necesitaban un plano para despegar, ¿cierto? Y para aterrizar, etcétera, y que eran bastante arcaicos. Entonces, una de las cosas que uno logra obtener son imágenes o puntos como los que vemos a continuación, ¿cierto? Donde se logra establecer claramente las depresiones, los puntos más altos, puntos más bajos, geometrías, cortes, entre otros, incluso las propias estructuras existen, ¿ya? Eh, y finalmente tenemos los levantamientos utilizando lo que se denomina láser transportado, Light Detection and Ranging, que es la tecnología LIDAR. Ya la tecnología LIDAR que utiliza este láser transportado, porque en el fondo es un láser que va incluido dentro del elemento, dentro de la aeronave, ¿cierto? Que va a estar haciendo el levantamiento, ¿ya? Que tiene alta precisión y una alta densidad de rayos. Entonces, esta cuestión dispara muchos rayos a medida que se va moviendo la nave. Entonces, lo que logra hacer es lograr establecer que entre que dispara el rayo, toca el terreno, toca una superficie y vuelve, te logra determinar a través de velocidad, distancia, partido, tiempo, ya una fórmula física bastante elemental, cuál es la distancia a la cual se encuentra desde el punto de referencia, que sería la nave, propiamente tal, al suelo, a la zona donde chocó el láser para lograr definir los relieves, ¿ya? Eh, este sistema contempla varios dispositivos que normalmente se dividen en tres segmentos. Uno que es el sistema de posicionamiento satelital, ¿ya? Que es el GNSS.
Otro que es el sistema de adquisición de imágenes, que es una cámara de alta resolución, ¿cierto? O incluso algunas cámaras especiales como tipo térmica, etcétera, que pudiera realizarse. Y otros son los del escaneo terrestre, ¿ya? Y esto todo confluye y funciona en conjunto, ¿ya? Los levantamientos del LIDAR son de alta precisión y el nivel de exactitud es tremendo, ¿ya? Em, la ventaja sobre métodos convencionales tenía infinita. Primero, los tiempos, ¿ya? Los tiempos para hacer levantamiento son infinitamente inferiores, ¿ya? Se requiere muy poco control geodésico asociado a lo que es la curvatura de la Tierra, ¿ya? Y la información que nosotros logramos obtener de estos estudios son de gran densidad, ¿ya? Y de excelente precisión, o sea, con niveles de error muy, muy bajos, ¿ya? Aquí está un poco lo que les comentaba yo al respecto de los drones iniciales. Estos eran como los tipos de drones iniciales con los que se hacía la fotogrametría, que eran realmente como avioncitos, claro. Hoy día ya los drones son capaces de despegar y aterrizar en un mismo punto, tienen cámara incorporada, hay estabilizadores mucho mayores. Este es un Matrix 300, ¿ya? Eh, Nosotros en el MOB tenemos un dron de estas características con tecnología LIDAR, que de hecho en septiembre del año pasado lo llevé a mi obra. Mi obra, una de las particularidades que tiene es que uno, se trabaja con niveles de anteproyecto, o sea, los niveles de precisión son mucho más bajos que los de un estudio de ingeniería definitiva. Dos, son anteproyectos antiquísimos, hablando de anteproyectos del año 2008-2009, por lo tanto, imagínense lo que hoy día ha evolucionado referente de lo que estaba en esa época. Entonces, nos pasa a nosotros en las obras, particularmente de la unidad donde yo trabajo, donde los niveles de precisión y las incertidumbres nos llevan a variables a una alta variabilidad en obra, ¿ya? Y eso es complejo porque son mayores costos, son imprecisiones en la ingeniería, entre otras cosas. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió en mi obra para agilizarle como estrategia importante fue tomar uno de los drones que nosotros teníamos dentro del ministerio, llevarlo a la obra y hacer un levantamiento topográfico completo a través de la aerofotogrametría. Es un contrato, es una obra que considera una construcción de un camino de 14 kilómetros totales, ya de los cuales nos quedan más o menos 3, 3.2 kilómetros por ejecutar, que son los más complejos. Eh, y logramos hacer el levantamiento completo una tarde, en una tarde, más mediodía más en el postproceso. O sea, en un día teníamos completa la información para poder lograr establecer y definir las variables asociadas. Estas son algunas imágenes de este levantamiento que les comentaba. Entonces, utilizamos una estación total, ¿cierto? Con su base definida, esto es cerca de la zona de Futaleufún, en la provincia de Palena, ¿ya? El RPA que utilizamos, un Matrix 300, con tecnología con cámara LIDAR, ¿ya? Eh, Y estos fueron parte de los resultados que obtuvimos, ¿ya? O sea, lo primero es un levantamiento de toda la zona, ¿ya? Se define un área, un polígono, el cual se va a caracterizar, ¿ya? Y se definen las rutas de vuelo. Esta era una zona compleja porque aquí tenemos una zona montañosa, riscos importantes, alta vegetación y un lago, entonces había que ser súper cuidadoso al momento de definir el plan de vuelo para que la aeronave, ¿cierto?, a medida que fuera avanzando, no fuera a chocar con alguno de estos elementos. Ese es como el principal cuidado que hay que tener. Y una vez logrado eso y bien estudiado eso, lo que vamos obteniendo son nubes de puntos que a través de distintos colores nos van caracterizando las distintas alturas o profundidades en las cuales estamos y que de alguna forma empieza a ser el primer indicio de los relieves que vamos a encontrar, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja del RTK? Que la alta densidad de puntos que puede tomar a través del uso del láser nos permite atravesar zonas altamente boscosas, como las que veíamos acá, muy densas, donde lo principal problema de la aerofotogrametría antigua era decir, chuta, ¿sabes que esta cuestión está tan tupida que no soy capaz de ver dónde está el relieve, po? Que no sé cómo son las curvas de nivel? Acá con el RTK no, porque hay una densidad de puntos importante, ¿ya? Que va a caer dentro del follaje. Pero hay otra densidad de puntos que va a caer sobre los niveles de terreno, ¿ya? O sea, más de alguno de esos, es porque es tan densa la cantidad de rayos que dispara el láser, que más de alguno va a atravesar el follaje y va a tocar el terreno. Entonces,
Dentro de las 9 puntos va a tener una gran mayoría que va a ser follaje y otra que va a ser característica del terreno. Entonces se logra limpiar a través del uso de tecnología gráficamente eh, todo lo que es la vegetación y logramos llegar a curvas de nivel y resultados donde se muestra la topografía y el relieve de la zona de forma muy, muy clara. ¿Ya? Y eso que nos permitió corroborar, ¿cierto? Que efectivamente lo que se había levantado en campañas que se hicieron a pie en su momento, para recorrer 14 kilómetros en, en zonas montañosas y con risco, subiendo y bajando quebradas. Imagínense el tiempo que toma cuando lo puedes hacer a través de una tecnología que en un día puedes tener todo el procesamiento. Esas son las grandes ventajas y el nivel de evolución que ha tenido. Tenemos obviamente el levantamiento tradicional, que es mediante el uso de perfiles transversales. Ya para cualquier proyecto vial, cuando uno define el trazado, el lugar por donde va a ir la obra, ¿cierto? Hay que ver en planta, ¿cierto? Y conocer el entorno del terreno para saber cuál va a ser la posición final a nivel de rasante, es decir, ya con pavimento terminado, y las características de la sección transversal en las cuales vamos a trabajar y que van a resultar como parte de la plataforma del proyecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca un perfil transversal? En el fondo es representar dignamente a través de cortes discretos, ¿cierto? La geomorfología y las dimensiones, ¿cierto? Que cada uno de los terrenos va a tener conforme a los planos principales que se logran establecer en la obra, ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que uno hace? Obtiene perfiles longitudinales, ¿ya? Que van en el eje del camino, y perfiles transversales que nos van a permitir lograr establecer, dependiendo de la densidad de perfiles transversales, ¿cierto? Las diferencias de altura entre un punto y otro para lograr ubicar aproximadamente, ¿cierto? Tanto los movimientos de tierra, los cortes o las excavaciones que se van a tener que hacer, ¿no? Entonces, la aerofotogrametría básicamente es eso, es lograr definir en distintos puntos, de distintas formas y en distintas fotografías, de qué manera vamos a entender el relieve del terreno. Y los perfiles transversales nos van a permitir caracterizar la zona de importancia en la que nosotros vamos a trabajar, y los perfiles longitudinales, ¿cierto? De qué manera va a ir variando las distintas variables en el proyecto que estemos considerando. Luego tenemos los estudios hidrológicos, ¿ya? En realidad esto es lo que uno conoce como hidráulica propiamente tal, pero los estudios hidráulicos tienen dos patitas. Una variable inicial, que son los estudios hidrológicos, y otra que es el estudio hidráulico. ¿En qué se diferencian unos de los otros? Los hidrológicos lo que tienen por objetivo es lograr definir cuáles van a ser las crecidas principales de diseño que van a permitir obtener las variables y los caudales necesarios para generar el dimensionamiento de las obras hidráulicas de drenaje que necesitan los proyectos. ¿Ya? ¿Por qué razón nosotros necesitamos eso? Porque necesitamos lograr establecer de qué manera o qué vamos a hacer con el exceso de agua en distintas zonas. ¿Ya? No nos podemos permitir que el agua se acumule dentro de los pavimentos, que dañe las plataformas, que sature el material de relleno, etcétera, sino que tenemos que tener obras que nos permitan evacuar en forma segura y apropiada ese exceso de agua que pudiéramos tener, tanto el agua superficial como el agua subterránea. Muchas zonas, muchas veces, dependiendo de la época del año en la que estemos, ¿cierto? El respectivo nivel freático pudiese subir. En algunas partes se eleva, queda incluso sobre el nivel de terreno, pues después desciende, etc. Los humedales funcionan así, ¿ya? No hay métodos únicos para lograr establecer y estimar cuáles son las crecidas y cuáles son esos caudales, ¿ya? Y en cada caso, digamos, el especialista o el proyectista, en base a su experiencia y conocimiento, tiene que definir esos criterios. El manual de carreteras presenta varios criterios, varios tipos de metodologías a utilizar. Por ejemplo, la determinación o caracterización de la cuenta a través de del método racional, por ejemplo, uno de los métodos más conocidos, pero no es el único que existe, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de crecida, ¿ya? Lo que nos referimos realmente son, más que fenómenos, son eventos naturales, ¿ya? Que van a presentarse en una zona específica en la cual nosotros vamos a emplazar el proyecto,
y que lo que consideran en realidad es el aumento del caudal normal que trae el curso de agua, ¿cierto? Y obviamente ese aumento de caudal conlleva un aumento, un incremento en la altura de agua, ¿cierto? Que va a tener el curso de agua, ¿ya? Y que normalmente va a ser de una corta duración, ¿ya? Es repentina, o sea, viene una crecida cuando pega un aguacero. Bueno, no sé si alguien estuvo acá en la zona poniente cuando fue el aguacero en febrero en la zona Maipú, pero eso fue brutal. Esas cosas generan crecidas importantes, ¿ya? Entonces, eso hay que identificarlo. Uno logra establecer esos caudales y en base a eso debiera uno diseñar las obras hidráulicas. Ahora, la problemática de todo esto es que la hidrología trabaja mucho en base a los datos, a la data histórica, ¿ya? Y si de algo somos conscientes, quienes estamos hoy día habitando el mundo, es que el cambio climático es algo que existe y es algo que de alguna manera ha llevado a variaciones en el comportamiento tradicional que el clima y el tiempo han logrado tener, ¿ya? Por lo tanto, una de las incongruencias es decir, ¿cómo voy a diseñar algo en base a la información histórica, siendo que esto está cambiando? Entonces, hoy día se ha tratado de migrar un poquitito a modelos que sean más representativos de lo que hoy día estamos pasando. Algunas de las variables de interés que a nosotros nos interesan o que se vinculan directamente a lo que son las crecidas propias de un curso de agua son cuál va a ser el caudal máximo que este va a tener, cuál va a ser el nivel de agua máximo en los distintos sectores del cauce, sobre todo donde vamos a emplazar obras, por ejemplo, como puentes, etcétera. ¿Cuáles de las zonas por su topografía van a ser potenciales zonas inundables? ¿Cuál va a ser la velocidad de escurrimiento? ¿Ya? Porque la velocidad de escurrimiento va a afectar directamente, por ejemplo, a la infraestructura que nosotros coloquemos, ¿cierto? O erosión, o socavos, o lo que sea. ¿Cuál va a ser la duración de este fenómeno, de este evento natural? ¿Ya? No es lo mismo que el evento natural dure 5 minutos a que dure 24 horas, ¿ya? Y no es lo mismo que sea intenso, o sea, no es lo mismo que caiga un volumen de agua grande en poco tiempo que caiga ese mismo volumen de agua en más tiempo, porque la capacidad de infiltración de los suelos, de evacuación de los sistemas es diferente. ¿Cuál es la extensión del área afectada? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es decir, la definición de lo que vamos a ver más adelante que se denominan cuencas. Dentro de los cursos de agua no solo circula agua, pudieran circular sólidos también, ¿ya? Se producen muchos aluviones, ¿cierto? Que es la pérdida de material sólido, rocoso, suelo en sí, ¿cierto? Que es arrastrado a través de las quebradas dentro de los cursos de agua, y eso también va generando disminución en la capacidad hidráulica del cauce. ¿Cuál va a ser la frecuencia con la que van a ocurrir este tipo de fenómenos? Pues no es lo mismo la forma en la que llueve en Valdivia, en Puerto Montt, a la que llueve en Santiago, en Arica, ¿ya? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas también súper conscientes y bien identificadas, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza estas consideraciones, evaluar las variables de interés se hace un poco complejo, ¿ya? Y esas condiciones de evaluación no siempre son las mismas, van a depender de factores que son externos, ¿ya? Y que son además variables en el tiempo, es lo que les explicaba a ustedes recién, ¿cierto? En algunos casos son de carácter antrópico, como dice aquí en el párrafo, porque son, o su ocurrencia depende incluso de situaciones que son ajenas al lógico comportamiento natural de lo que estamos evaluando, ¿ya? Incluso nosotros mismos, el hombre, ¿ya? Puede generar problemas de estas características. No sé, los cerros estaban vegetados y de repente alguien se metió a romper los cerros, sacar la vegetación porque iba a hacer algún proyecto de vivienda y en el proceso en que se hace ese proyecto, al destapar esa vegetación, dejas el suelo expuesto y eso frente a una gran lluvia pudiese generar una lluvia, ¿ya? Que es algo que no hubiese ocurrido en una condición natural, donde el suelo se estabilizó ya después de cientos de miles de años.
Eso es súper relevante de entender. Una vez definido y definidas las crecidas y los caudales, ya el siguiente tipo de ingeniería o de estudios que se generan son los estudios hidráulicos, ¿ya? Y tal como les comentaba recientemente, los estudios hidráulicos lo que hacen es buscar, ¿ya? A través de los caudales, de las alturas máximas definidas en los estudios hidrológicos, eh, lograr establecer el dimensionamiento de las obras y de los drenajes necesarios para lograr establecer el comportamiento hidráulico de esas obras y que sean capaces de evacuar las aguas tal cual como se requiere para evitar y más bien proteger la integridad del proyecto que estamos generando. ¿Qué consideramos para los estudios hidráulicos? Para la construcción de puentes, por ejemplo, saber las alturas que van a tener los puentes, ¿cierto? Para la construcción de alcantarillas, de fosos, canales, los bombeos, las cunetas, toda obra de construcción, ¿cierto? Eh, Perdón, toda obra de conducción hidráulica que nos permita, ¿cierto?, llevar y sacar el agua desde la zona crítica, que en el fondo es la plataforma y la superficie del pavimento, hasta zonas donde podamos evacuar tranquilamente el exceso de agua sin que afecte a nuestra obra. ¿Ya? Estos estudios son tremendamente importantes porque lo que nos permiten es evaluar cuáles son los efectos que tienen esas obras que vamos a proyectar a través de la distribución de la velocidad de los cauces, de cómo se van a ver las alturas de escurrimiento influidas con las estructuras que vamos a poner. No es lo mismo poner un puente de 2 metros de galio que poner uno de 5, ¿cierto? Porque lo que yo menos espero es que venga esa crecida, ¿cierto? Y me empiece a presionar la estructura, porque empieza a pasar el agua por arriba. Ha pasado en algunos casos, pero tenemos que definir cuál es la estabilidad de los cauces, ¿ya? Cuáles son los regímenes de escurrimiento, o sea, vamos a tener un régimen de río, un régimen de torrente, o como el profe Reicher dice, un subcrítico, un supercrítico. Un subcrítico es de mayores alturas, menores velocidades, un supercrítico es de mayores velocidades, menores alturas. O sea, los efectos sobre el cauce y sobre las estructuras son diferentes dependiendo del régimen. Si van a arrastrar o no van a arrastrar sedimentos, si son de alta erosión o no son de alta erosión, entre otros. Esas son variables que a través de los estudios hidráulicos nos permiten a nosotros lograr identificar cuáles son las condiciones mínimas de la estructura o las estructuras que nosotros tenemos que abordar para atravesar el curso de agua, principalmente los puentes o los alcantarillas. Los estudios hidráulicos son tremendamente necesarios, ¿ya? Porque lo que nos permiten es evaluar todos los efectos de estas variables que veíamos para lograr definir, ¿cierto?, cuáles son los aspectos que nosotros tenemos que considerar en el diseño de las obras que van a atravesar los cauces. ¿Ya? Eh, y luego tenemos, bueno, los estudios geotécnicos. ¿Ya? Y los estudios geotécnicos, la verdad que son uno de los estudios más complejos que podemos tener dentro de un proyecto vial, porque a diferencia de un proyecto de otra naturaleza, el proyecto vial es un proyecto de gran extensión. ¿Ya? El estudio geotécnico es, de alguna manera en la cual, o la forma en la cual vamos a caracterizar, ¿cierto? Vamos a caracterizar los suelos sobre los cuales nosotros vamos a apoyar el proyecto de nosotros. Y en un estudio vial, la experiencia del proyectista es clave en esto. Por eso es relevante el seguimiento que debe hacer el ingeniero geotécnico, el mecánico de suelo, desde las primeras etapas, ¿ya? Con los proyectistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que lograr identificar desde el punto de vista constructivo y lógico y también geotécnico cuáles son las posibles rutas de mejora alternativa y la ubicación de las mismas, ¿ya? Siendo capaces de detectar zonas que puedan ser conflictivas, por ejemplo, donde un geotécnico diga, ¿sabéis qué? Acá por tal y tales razones, a lo mejor tuvo una experiencia en algún proyecto pasado, o simplemente variables que se pueden observar en terreno, ¿cierto? Podemos tener problemas porque se observa, no sé, un suelo con plasticidad, qué sé yo, distintas variables que pudieran afectar desde el punto de vista geotécnico eh, la construcción del camino. En los distintos niveles de estudio, ya el ingeniero especialista lo que va a hacer es ir detectando con grados de precisión distintos. ¿Ya? Entendemos que si estamos en una etapa de idea, yo no voy a mandar a hacer un sondaje, ¿cierto? Pero sí va a un estudio definitivo. Si estoy haciendo un estudio de ingeniería de detalle, sí voy a ir con un sondaje, entonces a eso voy.
que los estudios geotécnicos y también los estudios de distintas naturalezas, hidráulico topográfico, tienen distintos niveles de profundización en función de la etapa en la cual nos encontramos. Entonces, lo principal que va a hacer un geotécnico es lograr identificar sectores específicos que tengan características geotécnicas que sean desfavorables para la ejecución del proyecto. ¿Ya? Eso ya sea a través de la utilización de inspecciones visuales, de alguna experiencia previa, ciertos antecedentes que existan, entre otras cosas. Van a ser capaces también o necesarias la realización de sectorizaciones, ¿ya? De dónde se va a ubicar el trazado de la ruta. Y ahí se tiene que definir un perfil estratigráfico, ¿ya? Adecuado y cuáles son las propiedades. O sea, ya estamos a niveles más avanzados donde lo que hago, ¿cierto? A lo menos es una calicata, ¿cierto? Hago una caracterización visual y luego una caracterización en laboratorio definiendo los distintos niveles o perfiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos básicamente es ser capaces de lograr definir cuál es el suelo competente y cuál es la capacidad de soporte de ese terreno natural, ¿ya? Y cuáles son también, por ejemplo, los ángulos de estabilidad de taludes seguro que nosotros podemos crear dentro de los diferentes cortes y terraplenes que hagamos, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones de la fundación de estructuras? O sea, si tenemos que hacer obras de arte, alguna obra anexa, o si tenemos que hacer pilotes o fundaciones superficiales para puentes, entre otras cosas. Definir aspectos de drenaje que sean incidentes en el problema geotécnico. No es lo mismo que yo tenga pura grava que tenga arcilla, ¿cierto? Si yo tengo grava, la capacidad de drenaje es altísima, ¿ya? Si tengo arcilla, se me va a comportar como un material tremendamente plástico, probablemente. Entonces, el conversar la especialidad de la geotecnia con la especialidad de hidráulica es súper importante, además que los efectos que el agua tiene en los suelos es diferente, ¿cierto? No es lo mismo que yo tenga suelos en condiciones secas o en condiciones saturadas. Por ejemplo, ¿qué les pasa a las arenas cuando están saturadas y están sometidas a vibraciones, como un terremoto? Licúan, ¿ya? Entonces, tengo que tener claro esas potenciales problemáticas que pudieran darse, ¿ya? Y también el ingeniero geotécnico nos ayuda en la identificación de potenciales yacimientos de materiales, ¿cierto? Canteras o empréstitos, donde nosotros podamos sacar material que podamos incorporar dentro de la obra. En general, las características geotécnicas de los materiales, ¿ya? Que van a presentarse en el emplazamiento de una obra vial van a ser siempre diferentes, son variadas, porque son kilómetros de camino. Yo puedo encontrar un suelo de unas características aquí en una zona, pero varios metros más allá, unos, unos 50, 100 metros más allá, una cosa completamente diferente. Y eso puede ser en algunos casos muy radical. Entonces es importantísimo la densificación y caracterización adecuada en términos de número de las prospecciones geotécnicas que hagamos. Ya sea sondajes, calicatas, etcétera, ¿ya? Porque son cada prospección, cada sondaje o cada calicata es la caracterización puntual de una zona que nosotros, una vez densificada, ¿cierto? Extrapolamos que pudieran darse, ¿ya? Lo cual no necesariamente es cierto, pero sí, mientras más tengamos, yo podría definir un comportamiento o una estratificación, ¿ya? O sea, lo más complejo de la geotecnia es que tú no puedes caracterizar o definir así como una receta cuál es el procedimiento y los ensayos que tienes que hacer. Por eso la experiencia es muy importante. O sea, el especialista es quien te va a ir definiendo. Oye, ¿sabes qué? Por esto, por esto, por esto, aquí es necesario realizar esto, ¿ya? Entonces, el manual de carretera, en realidad lo que hace es ser más bien descriptivo de las diferentes etapas que tiene que tener un estudio geotécnico, más allá de decirte lo que tienes o no tienes que hacer. Sí define parámetros mínimos, ¿cierto? Entonces, lo que trata de hacer de alguna manera es tratar de homogenizar, de llevar a un estatus más estándar, ¿cierto? Toda la nomenclatura y en la forma en la que nosotros vamos a presentar los distintos resultados en un proyecto real, ¿ya? Entonces, todos, todos estos ensayos, todas estas formas de presentar los resultados, todos estos
aspectos específicos están definidos en lo que es el volumen 8 del manual de carretera, que establece o define la especificación y métodos de muestreo, ensayo y control para los distintos tipos de materiales, dentro de los que está obviamente el suelo. ¿Ya? Eh, el manual de carretera, salvo para puentes en algunos casos, no te logra definir cuantitativamente, o sea, decir, oye, tú tenés que hacer, si aquí así 50 prospecciones, vaya a andar bien. Es decir, 49 no te lo aseguro. No, no es así, ¿ya? No te especifica tan al detalle, porque nadie es capaz de hacerlo salvo un especialista. Entonces, en el fondo lo que hace el manual de carretera es lograr establecer, como los términos de referencia, prácticamente cuáles son los estándares mínimos que yo espero en términos de calidad de toda la información que se necesita de un estudio geotécnico, ¿ya? Entonces, eso solamente se puede hacer en la etapa de los estudios preliminares, de decir, oye, ¿sabéis que aquí ya vamos a hacer a lo menos esta cantidad de prospecciones? Porque ahí ya yo empiezo a meter un poquito más de recursos y un poquito más de tecnología, ¿cierto? Para poder caracterizar distintas variables que son importantes de considerar. ¿Por qué? Porque ya conocemos las características del terreno, porque ya conocemos las características del proyecto de forma general, ¿ya? En los proyectos los nuevos trazados, a diferencia de los otros, es súper importante que ahí te recopiles toda la información posible, desde las cartas geológicas del Sernagio-Min hasta información de, de, de otros proyectos antiguos, cercanos, entre otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es siempre profundizar y lograr llevar la mayor cantidad de información conocida al análisis que se esté realizando. Como parte de lo que son los estudios geotécnicos, el manual de carretera también establece la caracterización de algunos suelos que son típicos de nuestro país, ¿ya? Y yo encuentro que es súper necesario que nos vayamos familiarizando con eso. Y vamos a ir caracterizando y viendo algunos de esos ejemplos. El primero de ellos es la Chuca, ¿ya? Y la Chuca se encuentra entre la región de Arica y la región de Antofagasta principalmente. Es un suelo que tiene una edafogénesis o un origen marino, ¿ya? Que clasifica a través de la United Soil Classification System como un limo de baja plasticidad o un ML, ¿ya? Eh, Dado que es un suelo donde, bueno, en el norte hay un componente mineralógico importante, ¿ya? Se encuentra siempre mezclado con harto sulfato, ¿ya? Un suelo de grano fino y muy liviano, ¿ya? O sea, su densidad es muy bajita, ¿ya? En estado natural tiene muy baja capacidad de soporte, imagínense. Tiene muy poca humedad y casi ninguna cohesión en la partícula, ¿ya? Constructivamente presenta problemas porque cuando uno lo interfiere, lo excava, lo que sea, o entra en contenido con agua, ¿cierto? Al tiro se requiere que haya una compactación y además se va quebrando las partículas y por lo tanto cambia la composición y los tamaños granulométricos. Entonces el comportamiento del estado del suelo inalterado es completamente diferente al suelo alterado, ¿ya? Luego tenemos suelos que son sulfatados. También están desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, ¿ya? Principalmente hasta la región de Antofagasta, o sea, hay una zona de Atacama que tienen las partes más del norte, ¿ya? Pero ahí hay dos tipos, principalmente. Algunos que tienen sulfato de calcio y otros que tienen sulfato de sodio. El sulfato de calcio tiene una alta concentración de minerales que son no metálicos y que son muy poco solubles en agua, entonces en el fondo no les afecta o no genera mayor problema el agua. Pero cuando se encuentran en estado puro, ¿ya? Son de grano muy, muy finito, ¿ya? Y eso hace que tengan altos límites de consistencia o límites de Atterberg, es decir, plasticidad importante, IP importante, ¿ya? Eh, Tienen peso específico de densidades que son medianas a bajas, ¿ya? Porque son muy finos, de partículas livianas, ¿ya? Y clasifican ya sea como limos o arcillas de alta plasticidad, ¿ya? O sea, están bajo la malla 200, ¿ya? Cuando están mezclados con otro tipo de suelo, obviamente la plasticidad disminuye. Pero ojo, no sé si tuvieron, sí, pues tuvieron el curso de mecánica de suelos probablemente. Cuando uno hace la clasificación OSS, te das cuenta que los contenidos de fino, para que afecten en una mezcla de suelo, tienen que ser de un 5% para arriba.
Es un 5% para arriba yo tengo clasificación doble y a un 12% para arriba es una clasificación ya más compleja, ¿no? O sea, bajas concentraciones de fino van a controlar los comportamientos de los suelos. Entonces, como está en una zona que es desértica, ¿ya? Donde hay bajita humedad, el CBR que tiene en estado inalterado es en general muy bueno, ¿ya? Pero nosotros, cuando lo utilizamos en obras viales, tenemos que sacarlo, pues, excavarlo. Y cuando uno lo excava, en realidad lo que hace es romperlo, es romper esos enlaces, romper la condición original y ya ensayado, remoldeado y con una humedad inadecuada, hace que esa capacidad de soporte disminuya, ¿ya? Entonces, cuando está cementado en estado natural, tiene muy buena capacidad de soporte, pero también tiene la ventaja que se puede agrietar, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque tiene pequeñas vetitas de sal, entonces esa sal en presencia de agua puede diluirse y esos espacios quedan vacíos, entonces es complejo, ¿ya? Luego tenemos la pumacita. Yo creo que esta, la mayoría lo han escuchado hablar. La pumacita, ¿ya? Tiene un origen, de hecho, se le denomina Ignimbrita pudahuelaca, ¿ya? Eh, es interesante la historia de la pumacita, porque yacimientos de pumacita hay por muchas partes de Santiago, desde Melipilla, Quilicura. Si uno logra, no logra explicarse, eso tiene que ver con el origen. Existía un volcán en el sector de Cajón del Maipo que se denominaba la Caldera del Maipo. Si uno lo ve por Google Earth, todavía puede ver el, digamos, el hoyo, el cráter, ¿ya? Y hubo una explosión casi cataclísmica donde esa erupción volcánica fue tan fuerte que no tan solo sacó el material, ¿cierto?, por el cráter del volcán, sino que fue tan fuerte que disparó, hizo explotar todo el volcán, salió completo. Y por eso las cenizas de esa erupción fueron cayendo y depositándose en distintos lados de los alrededores de la capital, ¿cierto? Del Cajón del Maipo. Y por eso hoy día nosotros tenemos depósitos de pomocita en distintas zonas. ¿Ya? Eh, Obviamente, como proviene de un volcán, es una ceniza volcánica, ¿ya? No tiene plasticidad, es de grano anguloso y muy liviano. Ya clasifica como una arena limosa o hasta un limo arenoso, o sea, un SM o un M, un, claro, un MS, ¿ya? Eh, y lo bueno que tiene, lo bueno de la pomacita, es que es un suelo que se utiliza mucho como relleno. Es adecuado para la construcción de terraplenes, para la construcción de fundaciones, porque como tiene la partícula es angulosa, es liviana, tiene una trabazón entre ellas, ¿ya? Y eso genera una gran resistencia al corte, ¿ya? El hecho de que sea liviano también contribuye a que en el fondo se generen asentamientos, sobre todo cuando uno construye terraplenes, ¿ya? Porque lo que menos quieres generar es darle carga a un suelo para que esto se genere asentamiento. Cuando uno logra compactar la masita, al 95% de la densidad máxima compactada hacia el productor modificado, alcanzamos CBR superiores a 40%, ¿ya? Los ángulos de fricción interna son de aproximadamente 40 grados, o sea, tiene un tremendo phi que contribuye a la resistencia al corte y además tiene una cohesión. O sea, cuando uno hace la ecuación de Moore-Coulomb, donde la resistencia al corte es igual al esfuerzo efectivo por la tangente phi más la cohesión, o sea, en esa ecuación tenemos una gran capacidad de resistencia al corte, ¿ya? Como es un fino, como es un fino, ¿cierto? Eh, a medida que más contenido de fino tiene, los valores anteriores empiezan a disminuir un poquito, ¿ya? En algunas ocasiones va a estar o lo vamos a encontrar muy cementado, ¿ya? Tan cementado, que ni siquiera el agua es capaz de afectar. Y por eso en algunos casos se le conoce como tosca, porque es un suelo muy tosco, muy duro. ¿Mm? Luego tenemos los trumados.
¿ya? Los trumados son suelos de origen volcánico, ¿ya? Que están principalmente entre la región de la Araucanía, la región de los ríos y de los lagos, ¿ya? Los trumados son, por su ubicación, evidentemente, suelos que están altamente hidratados, con una concentración de agua importante, de humedad importante, ¿ya? Y clasifican como limos de baja alta plasticidad. Son, en términos morfológicos, de grano semianguloso, son alargados, bien planos, ya como son planos, cualquier intervención la fractura y por lo tanto cambia la granulometría, ¿ya? Tiene elevados límites de consistencia, o sea, plasticidades e índices de plasticidad importantes, ¿ya? La humedad puede fácilmente sobrepasar el 100%, y alguien me puede decir, ¿cómo un suelo puede tener más del 100% de humedad? Claro, lo que pasa es que es un suelo tan liviano, ¿ya? Y tan poroso que el agua que es capaz de almacenar puede llegar a pesar más que lo que pesa el propio suelo o la parte sólida del suelo. Por eso hablamos de humedades sobre el 100%. ¿Ya? Eh, entonces, cuando uno lo remueve, parte las partículas y ahí eso está húmedo, genera, olvídate, una masa que es muy, 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 muy plástica. ¿Ya? O sea, cuando uno trata de remoldear el suelo, ensayarlo ya remoldeado, las propiedades son completamente distintas, genera expulsión de agua en grandes cantidades, no es posible secarlo porque tienen una capacidad de retención de agua importantísima, ¿ya? O sea, son altamente hidrofílicos, ¿ya? Cuando uno lo lleva a un CBR en laboratorio, ya estos suelos sufren moliendo, lo que les decía, como son de partículas planares, tú sacáis la muestra y ya estáis rompiendo las partículas. Entonces, el valor que todos tengan no va a ser representativo de lo que tienes en terreno. Para caracterizar la capacidad de soporte tiene que hacerse con un ensayo in situ en terreno principalmente. Luego tenemos los maicillos, perdón, ya, los maicillos, ya, que principalmente están ubicados en la cordillera de Nahuelbuta, la cordillera de la costa, ya, desde la parte centro-sur del país. ¿Ya? Son suelos de carácter sedimentario, ¿ya? Y que se han ido depositando, ¿ya? Producto de la desintegración y la meteorización de una roca granítica, o sea, la forma de una roca de granito más antigua, ¿ya? Dependiendo de cuán meteorizada y desintegrada esté, va a ser más una arena, ¿cierto? O va a tener algún porcentaje fino importante, ¿ya? Que pudieran incorporar o no plasticidad, pero en realidad no es del todo relevante. La particularidad de estos suelos es que son altamente erosionables, ¿ya? Cuando uno va a la costa los ve mucho, porque en el fondo son los suelos estos donde se forman esas carcas, donde el escurrimiento de agua, cuando no está vegetado, no está protegido, ¿cierto? Empieza a generar, ¿cierto? Ese típico, ese típico surco de los caminos costeros. Cuando uno está en los caminos costeros, ¿cierto? Tienen que hacer quita el surco por donde va el agua, ¿cierto? Va perdiéndose el material, ¿ya? En la medida que se vuelve más fino, las propiedades, tanto capacidad de soporte, etcétera, van disminuyendo, ¿ya? Y en algunos casos, como esto proviene de una roca que es granítica, ¿ya? Puede tener planos de falla que son que van a estar súper debilitados porque van a ser o van a provenir de lo que en roca se denominan como fallas locales o planos de falla, que son las famosas diaclasas. ¿Ya? Que son de la roca madre, o sea, la roca granítica original. ¿Ya? Y eso es complejo porque va a generar diferencias en la resistencia del corte importantes. Luego tenemos el fierrillo, que se encuentra principalmente en la región de los ríos y los lagos, ¿ya? Es una grava arenosa que está súper estratificada y que tiene un poder de cementación importantísimo, con un muy alto CBR en lo que es el estado natural, ¿ya? En ese estado también es altamente impermeable, eh, por lo tanto el agua no afecta toda su resistencia, pero si se remueve ya no podemos llevarlo nuevamente a la cementación y a la estabilidad original. Eso es lo que pasa normalmente con cualquier tipo de suelo. La condición de terreno no se puede replicar en laboratorio, es muy difícil. Pero la condición de terreno en estado natural inalterado fueron procesos geológicos y geológicas importantísimas que llevaron a ese punto. ¿Ya? Clasifica como una grava
pobremente graduada a grava limosa. ¿Ya? Eh, Luego tenemos el mazacote, ¿ya? Y el mazacote está principalmente en la región de Magallanes. ¿Ya? Son depósitos lacustres que provienen, ¿cierto?, de antiguas lagunas o lagos que se formaron, que tienen un alto porcentaje de fino, ya tienen elevados límites de consistencia y plasticidad y obviamente elevadas humedades. Clasifican como limos o arcillas de alta plasticidad, por lo tanto son suelos altamente sensitivos. ¿Ya? En la clasificación del manual de carretera clasifican como suelo tipo 4, ¿ya? O suelo tipo F en el decreto, en el decreto 61 del para edificios. Son suelos pésimos, malísimos. Son densos en estado natural, son suaves al tacto, son colores vivos como medio azulado, verdoso, etcétera. ¿Ya? Tienen muy baja capacidad de soporte, o sea, son malos suelos en general. Son muy sensibles a remoldearlo. Generan fallas plásticas, de fallas plásticas son que el suelo se desplaza sin generar cambios de volumen. Tienen muy baja permeabilidad, ¿ya? Y por lo tanto fluyen con alta facilidad. Finalmente tenemos la tosca, que corresponde a lo que más o menos vimos delante, ¿ya? Y también está dentro de algunas zonas entre la séptima y la octava región, o sea, entre la región del Maule y la región de Biobío y Ñuble, ¿ya? Que son suelos tremendamente duros de excavar, tienen una cementación importante, ¿ya? Por eso se le llama tosca, ¿ya? En el estado natural son muy, muy buenos suelos para generar fundaciones, pero cuando se remueven, ¡pum! Ahí matamos la cosa. Se le llaman tosca porque tienen un origen ya no de una roca ígnea ni sedimentaria, sino de una roca metamórfica, ¿ya? Normalmente provenientes del gneiss o algunos esquitos particulares. Y finalmente otro tipo de suelo muy común acá en Chile, conocido, es la cancagua, ¿ya? Que es una roca, entre comillas, blanca, perdón, una roca, sí, que es de color medio blancucho, que le denomina limolita. Porque digo roca entre comillas? Porque en el fondo es un limo muy cementado, ¿ya? Es durísima, ¿ya? Tiene muy alta capacidad de soporte, ¿ya? Ahora, si uno la saca, la remueve con una excavadora o lo que sea, ya se muele con facilidad y se comporta ahí como un limo de alta plasticidad. Tiene alto contenido de humedad y pierde todas sus características cuando la removemos, ¿ya? Esto está principalmente en la región de los lagos, ¿ya? Y es más fácil cortar que trabajarla con explosivos. Así de rara es la cacao. Eso, chiquillos. Dudas, consultas, antes de irnos un mini break. No, profe, yo no por lo menos. Ah, ya. Ya asustado. Dije, no me van a responder. Pasó lo mismo que el. Pero se está mirando el celular cada rato que no me hablara el delegado. Yo todo bien también, profe. Ya, perfecto. Chiquillos, son las 8:25. Juntémonos un cuarto para las 9 para que puedan prepararse un café, comer algo cortito. No sé si prefieren hacer. Mire, la verdad que los breaks son de 30 minutos, pero terminaríamos a las 11. Yo siempre lo converso con los estudiantes y digo, prefiero hacer unos breaks más cortitos y poder terminar un poquito antes la clase. No sé si están de acuerdo, prefieren tomarse la media hora, lo dejo a su arbitrio. Mi parte, ok. Ya, perfecto. Entonces Podría pasar. nos juntamos en 20 minutitos, 20 para las 9, un cuarto para las 9 para seguir, ¿les parece? Ok, profe. Ya, Perfecto. profe. Listo, profe. Ok. Ya, chiquillos. Vamos a partir. ¿Están por ahí? Ya, profe. Ya. Ahora vamos a partir viendo lo que son las partes principales de un puente, ¿ya? Es tremendamente importante, tal como lo conversamos en la clase anterior, establecer que un puente se define como una estructura que tiene una infraestructura y una superestructura claramente definida, ¿ya? Un puente en general está constituido
principalmente por dos apoyos extremos que denominamos estribos, que son los que vemos acá en las partes más externas de la estructura, ¿ya? Corresponden a parte de lo que es la infraestructura del puente, ¿ya? A su vez, dependiendo de la cantidad de tramo y del largo del puente, pueden tener apoyos intermedios, los cuales denominamos cepas, ¿ya? Las cepas están constituidas por una viga cabezal, que es una viga transversal que sirve de apoyo directo a lo que son las vigas principales del puente. Va a tener una elevación, que puede ser a través de un muro o a través de columnas, va a tener un dado de fundación y eventualmente, y por lo general, fundaciones de carácter profundo que denominamos pilotes, ¿ya? Que en el fondo se extienden para llegar al estrato competente o también minimizar los efectos de socavación debido al curso de agua. Lo mismo va a suceder con el caso de los estribos, va a tener un dado de fundación, un muro frontal, ¿ya? Un muro pequeñito que denominamos espaldar, que más o menos obedece a la altura que tiene la viga principal, ¿ya? Y tiene los muros alas, ¿ya? La superestructura va a estar constituida por vigas principales, ¿ya? Por una losa del puente, ¿ya? Lo más común, a pesar de que existen puentes que no tienen, tiene juntas de expansión, que son principalmente para permitir la disipación de energía en el sentido longitudinal de la estructura, ¿ya? Y lo relevante es establecer la diferencia entre lo que es la luz de un puente, ¿ya? La longitud total del puente. Definimos la luz del puente a la longitud de cada tramo del puente, entre dos apoyos consecutivos. O sea, el puente en este caso tiene dos luces, ¿cierto? Que va a ser la longitud del tramo 1 y del tramo 2, mientras que la longitud total del puente va a ser la suma de cada una de las luces que comprende la estructura. Dentro de la superestructura vamos a encontrar los elementos auxiliares, ¿cierto? Van a ser las barandas, la iluminación, las despensas, etcétera, ¿ya? Y también es súper importante considerar que cuando atravesamos un curso de agua, vamos a definir en un plano el nivel de aguas mínima que va a tener el puente y el nivel de aguas máximo, que siempre debe estar bajo eh, el nivel del ala inferior de la viga, ¿ya? De tal manera que la capacidad hidráulica del puente frente a las crecidas, que veíamos como parte de los efectos o de los estudios hidrológicos que teníamos que encontrar, puedan pasar a través de la estructura. Denominamos gálibo a la distancia que hay desde el nivel del lecho del puente hasta la cota de fondo de la viga o del ala inferior de la viga, mientras que denominamos revancha a la distancia que existe del nivel de aguas que tenga el curso de agua hasta la cota de fondo. Por lo tanto, el gálibo es constante, ¿ya? Es fijo, ¿ya? Mientras que la revancha puede ser variable, ¿ya? Para entender lo que es un puente, es importante lograr establecer cuáles son sus tipologías y cómo se clasifican, ¿ya? Y existen muchas formas de poder clasificar los puentes, ya sea por el material que constituye su estructura, la naturaleza de la vía que soportan, en el fondo, si son puentes ferroviarios, puentes carreteros, etcétera, el funcionamiento mecánico para saber si son puentes basculantes, puentes colgantes, etcétera, puentes giratorios, la disposición en planta, ¿ya? Si son puentes rectos, puentes curvos, ¿ya? La ubicación, si tenemos puentes, cierto, cordilleranos, puentes costeros, etcétera, ¿ya? Pero lo más relevante es que la tipología de un puente la va a definir una serie de aspectos que van más allá de lo que son la génesis propia de todos los aspectos que antes definimos, sino que tiene que ver con la génesis estructural, ¿ya? Es decir, la forma geométrica que se va a implementar en las etapas de diseño para lograr establecer la estructuración del puente en sí, de tal forma que sea capaz de resistir las cargas tanto de tráfico como las cargas de peso propio y todas las cargas a las cuales está sometida una estructura de puente. Cuando uno analiza las alternativas de concepción en la estructuración de un puente, esto siempre va a ser definido por varios aspectos, aspectos que siempre van a ir desde el punto de vista económico, ciertos aspectos que son de sitio, del lugar de emplazamiento donde vamos a hacer, en la estructura, la experiencia del proyectista, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero los factores principales que vamos a considerar son siempre la longitud total de la luz que tenemos que salvar y que nos va a definir entonces la longitud total del puente y la longitud de cada uno de los vanos que tenemos que atravesar, y obviamente la altura de emplazamiento, ¿ya? Que van a lograr
establecerse de acuerdo a las características topográficas y batimétricas de la zona, las características geotécnicas, las características hidráulicas e hidrológicas, entre otros. ¿Ya? Y otro aspecto que es relevante también de contemplar es la forma en la cual se va a construir la estructura de puente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una incidencia directa en el diseño, ¿ya? Y en la propiedad de cada estructura de ser capaz de resistir las cargas. Por ejemplo, podemos utilizar metodologías constructivas que implementen la prefabricación o la construcción en serio de los elementos, ¿ya? La construcción en avance en voladizos sucesivos, que se denomina, que es en el fondo que se establece una cepa de apoyo, ¿cierto? Y se van colocando los tramos, tal como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Alternadamente de un lado hacia otro, donde esa es la condición un poco más desfavorable que tiene la estructura, más que la propia del servicio. El empuje que van a tener los tableros, cuál va a ser el tipo de suelo en el cual nos vamos a emplazar, dónde van a estar ubicadas las napas, ¿cierto? Si es que vamos a tener que hacer excavaciones a mano, con agotamiento, con máquina, y cuáles van a ser también el tipo de fundaciones, si vamos a implementar fundaciones directas, algún cajón guía o pilote. En el mundo existen distintas materialidades que hoy día están siendo empleadas, ya de alguna forma innovadora, que han tenido excelentes resultados. Por ejemplo, la implementación o el uso de fibras de alta resistencia eh, provenientes de materiales sintéticos como el Kevlar, ¿ya? Son una alternativa que de alguna manera ha surgido para sustituir la armadura de hormigón, ¿ya? Eh, el Kevlar tiene una resistencia a la rotura que alcanza los 2.800 megapascales y un módulo de elasticidad que alcanza los 130.000 megapascales, que son muy similares a los del acero, ¿ya? Y la gran ventaja que tiene es que han demostrado tener muy baja sensibilidad a los ataques químicos, como la corrosión, ¿cierto? La oxidación, entre otros. Pero tienen problemáticas que en algunos aspectos es compleja de resolver cuando tenemos que hablar de anclajes, por ejemplo. ¿Ya? La enferradura nos permite hacer anclaje, la fibra no. ¿Ya? Las fibras también pueden ser fibras de carbono, fibras de vidrio. La fibra de carbono se implementa harto sobre todo para la reparación de puentes, ¿ya? Ejemplos de estas características tenemos la pasarela sobre el río Tai, que tiene una longitud de 63 metros, ¿ya? Y 2,2 metros de ancho. Y el puente atirantado San Diego en California, que tiene una longitud de 137 metros y 18 metros de ancho. Ahora, ¿de dónde nace la necesidad de que uno pueda implementar nuevos materiales? ¿Ya? Cuando uno estructura un puente, el primer problema que nos vamos a encontrar es los problemas asociados a la conservación de la estructura, o sea, de qué manera nos aseguramos de que la integridad de los materiales se preserve durante el tiempo, ¿ya? La corrosión del acero, ya sea el acero de la armadura o el acero de una viga de acero propiamente tal, es de alta preocupación, ¿cierto? De alta sensibilidad cuando de puentes se trata, ¿ya? Y la otra problemática tiene que ver con el alto porcentaje de cargas muertas, o sea, los materiales que implementamos tienen un peso propio que es tan importante que en el fondo el 80% de la solicitación total de la estructura tiene que ver básicamente con la capacidad o la dimensión que tiene que tener cada uno de los elementos para poder autosoportarse en sí. Entonces, la pregunta lógica que nos vamos a hacer es, bueno, si tenemos materiales que pueden ser sustituidos y que tengan un mejor comportamiento en algunos casos, ¿por qué no los utilizamos con frecuencia? ¿Por qué, por ejemplo, si yo digo que el acero es más liviano que el hormigón, ¿por qué no hacemos solo puentes de acero? Bueno, porque en el fondo la relación resistencia-peso es mejor, ¿cierto? Pero el acero es mucho más caro que el hormigón. Entonces, es siempre importante entender la perspectiva del análisis a través del cual se hace la estructuración de un puente. El razonamiento lógico desde el punto de vista estructural es que un puente recto normalmente queda controlado por los esfuerzos de flexión. Y los esfuerzos de flexión están asociados a esfuerzos de momento, que van asociados a una constante K, a una carga P y a una longitud que está elevada al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, a medida que incrementa la longitud, los esfuerzos se van incrementando exponencialmente, ¿ya? Por lo tanto, mientras mayor sea la luz del puente o mayor sea el largo del puente, ¿cierto? El momento flector va a ir incrementándose. Y la sección o las capacidades de los elementos para poder resistirse en sí mismos van a ser mucho mayores. Entonces, en algún punto esto tiene que equilibrarse para lograr definir, bueno, qué tipología de materialidad es la que vamos a utilizar. Matibat y Swan lo plantean en unas curvas bastante simples de analizar, que tienen que ver con la capacidad en toneladas metro cuadrado que tiene un puente, ¿ya? Y la luz que este va a alcanzar, ¿ya? Y
Hay un diagrama que me gusta bastante, que es antiguo, pero es bastante decidor, que de alguna manera refleja y expresa de qué manera nosotros podemos lograr establecer el costo de una estructura o de un puente, ¿cierto?, versus la luz que vamos a salvar. Los primeros puentes en la historia de la humanidad fueron puentes de piedra. Entonces, si ustedes se dan cuenta y ven la curva de los puentes de piedra entre los 0 y los 5 metros resultaban bastante convenientes de hacer. Sin embargo, en luces mayores a 5 metros, el costo incrementaba exponencialmente hasta un punto en el cual la curva ya prácticamente se hace asintótica, donde en el fondo ya es inviable hacer puentes de piedra, porque los costos van a ser extremadamente altos sin aumentar considerablemente la luz, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento uno decide cambiar esto? Bueno, cuando incorpora otras tipologías. Luego nacieron los puentes de madera, entonces el costo inicial se redujo importantemente y permitió extender las luces que vamos a salvar hasta un punto también asintótico en el cual ya los puentes de hormigón armado empezaban a ser mucho más rentables, con un costo inicial un poquito más caro, pero permitiendo alcanzar luces mayores, ¿ya? Hasta intersectarse más o menos en los 25 metros, por ejemplo, donde ya se conviene hacer, por ejemplo, un puente de hormigón preforzado tradicional. Entonces aquí la curva se vuelve más horizontal, eso permite alcanzar mayores luces sin incrementar tanto el costo, pero partiendo obviamente con costos iniciales bases un poquito mayores, ¿ya? Luego nacemos con los puentes de acero, que para estructuras de todas las que hemos visto son los puentes que inicialmente son más caros, pero que nos permiten, después de cierta luz, entre los 35 y los 40 metros, alcanzar luces mayores sin tampoco incrementar tan drásticamente su costo. A continuación pasamos de los puentes de acero a puentes que son de carácter en voladizos sucesivos, ¿cierto? Que nos permiten alcanzar luces de, por ejemplo, más de 200 metros, después los puentes atirantados y finalmente los puentes colgantes. Entonces, la tipología de un puente tiene que ver mucho con la luz que queremos salvar, ¿ya? A eso quería llegar con el análisis de esta gráfica, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, cuanto mayor es la luz, mucho mayor es el peso propio que tiene que tener la estructura resistente. Entonces, la solución a este problema pasa por varias opciones, que son tres principalmente. Uno, ¿de qué manera distribuimos en forma eficiente, maximizando la capacidad de la estructura? Entonces, los primeros puentes, por ejemplo, con vigas de hormigón, tenían vigas de sección llena. Esas vigas de sección llena, ¿ya? Se fueron optimizando y hicieron, por ejemplo, las vigas doble T. Entonces, al hacer vigas doble T, lográbamos inercias de las mismas proporciones, pero a pesos mucho menores. Entonces, hoy día, las vigas doble T o las vigas T son una alternativa que fueron muy importantes, a lo que denominamos secciones aligeradas. Otra de las alternativas es utilizar materiales que tengan buena relación resistencia-peso, como lo veíamos en el caso del acero. Ya, hormigones ligeros resistentes, algunos hormigones de alta resistencia, acero mixto, ya, etcétera. ¿Ya? Entonces, la tendencia nos diría que a medida que aumenta la luz, ¿cierto? El acero o los hormigones de alta resistencia serían los materiales más idóneos a utilizar. Y un poco tiene la razón, porque la estructura, por ejemplo, más larga de luces mayores utilizan cables de acero, los puentes colgantes los atirantados. Y lo siguiente, obviamente, es variando la tipología. O sea, a medida que incrementamos la luz, nos damos cuenta que la capacidad resistente de la estructura tiene que ser tan grande que vamos a ir cambiando las tipologías. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales tipologías de puentes? Vamos a clasificar en tres grandes familias los puentes. Primero, los puentes rectos, que son puentes donde normalmente la capa de rodadura coincide con la estructura principal y que están configurados como puentes con vigas rectas, donde el esfuerzo principal que controla el comportamiento de la estructura es el momento flector, ¿ya? A pesar de que también existen cortes, algunas torsiones, algunas compresiones que pudieran definirse, el mecanismo fundamental de transmisión de carga debe ser capaz de llevar todos estos esfuerzos en forma adecuada a cada uno de los elementos. Puentes rectos son como los puentes que vemos acá en las imágenes, ¿cierto? Puentes que tienen distintas configuraciones, pero que de alguna forma siguen la estructura base de la capa de rodadura del camino. Luego tenemos los puentes en arco, donde el mecanismo principal para, para el soporte de la estructura es justamente esta forma geométrica que es el arco, que funciona como una suerte de viga principal, donde a través de
de estas columnas, ¿cierto? Que vienen desde la estructura de soporte del tablero hasta el arco en sí, son capaces de transmitir los esfuerzos del tablero al arco, el cual transmite en los dos extremos, ¿cierto? El elemento. ¿Cuándo son convenientes hacer los arcos? Cuando tenemos, por ejemplo, cursos de agua de alta agresividad con mucha profundidad, o cuando tenemos gargantas o quebradas importantes como la que vemos en las imágenes. El primero de los puentes es un puente muy famoso, conocido, que une el estado de Nueva York en el sector de las cataratas de Niágara, que es el Rainbow Bridge, tiene 442 metros de largo, y otra es el puente, bueno, y este es de hormigón, mientras que el puente de Tablate Granada de Motril en España, que tiene 142 metros, es un puente de acero. Finalmente tenemos puentes que están suspendidos o soportados con cables, donde encontramos los atirantados y los colgantes, ¿ya? Los atirantados utilizan una serie de tirantes para el sostenimiento de la superestructura, mientras que el colgante utiliza, ¿cierto?, dos cables principales con péndolas colgadas en su estructura, que también son cables en tensión, que dan soporte al tablero de la estructura. Puentes de estas características tenemos el puente Tatara en Hiroshima, que tiene cerca de 1,5 kilómetros de longitud, y uno de los puentes más emblemáticos del mundo, como colgantes, que es el Golden Gate Bridge en San Francisco, que tiene 2.737 metros, similar a la longitud que va a tener el puente canal de Chacao en el sector de Chiloé. Que a diferencia de este, tiene tres pilas, una pila central y dos pilas extremas, eh, y que va a alcanzar una longitud de 2.750 metros. Y tenemos otro tipo de puentes que son puentes especiales, como los puentes basculantes o levadizos. Ya no vamos a poner el ejemplo clásico de nuestro país, pero sí vamos a nombrar no, por supuesto que vamos a hablar del puente de esta característica, el puente Caucau, ¿ya? O el Chaban del Maspont en Bordeaux, ¿cierto? O el Tower Bridge Road en Londres, ¿cierto? Que son estructuras de alguna forma de estas características. Hay otros puentes que son puentes flotantes, por ejemplo, que son muy menos vistos. En Chile no tenemos puentes de esta característica, pero está como ejemplo la pasarela West India Quay en Londres y el puente flotante de Bergsund en Noruega. ¿Ya? Son puentes que utilizan estructuras flotantes con tirantes que lo fijan al lecho del río. ¿Ya? Son estructuras altamente complejas. Como parte del curso de puente, acá es súper importante, ya entendiendo o habiendo revisado las generalidades que hemos revisado, es establecer que el terremoto del Maule del 2010 generó un antes y un después en la ingeniería de puente en Chile, ¿ya? Y eso tiene que ver por las consecuencias que se vieron a nivel de infraestructura vial, ¿ya? Infraestructura de toda naturaleza, pero estamos hablando específicamente ahora de los puentes de nuestro curso, ¿ya? Y que de alguna forma nos dejaron lecciones aprendidas de algunas cosas que debíamos considerar para los diseños posteriores. Y eso obviamente trajo consigo muchas variables, cambios en los criterios de diseño y algunos aspectos que son considerados hoy día y están incluidos dentro de la normativa del manual de carreteras como parte de los nuevos criterios sísmicos de puentes para Chile. Contextualicemos un poquitito más. El terremoto del Maule fue el 27 de febrero del 2010, fue en la madrugada, un día sábado, ¿cierto? Alcanzó una magnitud en la escala de Richter de 8,8 grados, ¿ya? Y lo más particular de esto es que se constituyó con una fractura de 630 kilómetros a lo largo del territorio nacional, ¿ya? O sea, fue un impacto muy importante y que afectó a prácticamente el 75% de la población en Chile en ese momento, ¿ya? Revisando un poco las estadísticas, es posible notar, en términos de infraestructura, ¿cierto?, la cantidad de infraestructura que se vio dañada, ¿ya? El 55% del total de infraestructura, que correspondía a 1.554 kilómetros, ¿ya?, de camino, fueron dañados, ¿ya? O sea, se consideraron 396 como proyectos de alguna forma dañados. 211 estructuras fueron puentes, el 30% fueron puentes, o sea, no fue menor. 89 accesos, el 12% también resultaron dañados. O sea, podemos ver que infraestructura vial, ¿verdad? Teníamos prácticamente más de la mitad eran caminos y un tercio eran estructuras de puentes.
Y paso, atravieso pasarelas, tan solo 20 sufrieron daño, con un 3%. Bueno, y aquí también les presento algunas estadísticas de otro tipo de obras. Algunos APR que sufrieron daños, 748, defensas fluviales 54, embalses o tranques 6 en total, canales de regadío, 28 infraestructuras portuarias, 7 muelles, entre otros. Algunas de las consecuencias del terremoto, de lo que veíamos, fueron, por ejemplo, deformaciones, ¿cierto? E inhabilitación de caminos, producto de los grandes esfuerzos que se generaron, o de fallas también en los rellenos, ¿ya? Licuación, en algunos casos, ¿ya? Desplazamiento de tableros del puente del Parrón en la actual región del Ñuble, ¿ya? Este es el puente Yacolén, ¿ya? Que ustedes ven que en el fondo los tableros cayeron intactos y eso fue porque las fundaciones sufrieron grandes deformaciones producto de la licuación que se produjo en el suelo de fundación. Revisando las estadísticas, ya, Chile tiene el ranking número 1 con el terremoto registrado más fuerte en la historia, que es el de Valdivia. Para quienes no saben, fue un terremoto que duró prácticamente 10 minutos, o sea, fue brutal. El daño que generó fue gigantesco, fue en el año 60. Luego el terremoto de Alaska, que fue 9.2 en la escala de Richter en el año 64, ¿ya? En Indonesia un 9.1 en el año 2004. En Japón, en Honshu, el 11 de marzo del 2011, ¿ya? Que fue posterior un año después prácticamente del terremoto del 2010 de nosotros, ¿ya? Luego el de Rusia, en el año 52. En Indonesia nuevamente tenemos en noviembre de 1833. Y Chile también registra el del 27 de febrero del 2010, que fue con el epicentro en Cauquenes, ¿cierto? Y el de 1880 en Illapel. O sea, 3 de los 8 terremotos más fuertes en el mundo se han dado en Chile. Y el más fuerte también es parte de nuestra estadística. Chile es un país altamente sísmico, entonces la infraestructura sufrió daños brutales, ¿ya? Que además prosiguieron con un tsunami que también trajo una devastación completa, ¿ya? Desafortunadamente, muchas muertes, la pérdida innumerable, incuantificable de infraestructura, la pérdida incuantificable de lo que es el daño y las consecuencias propias. Ya hubo desabastecimiento por mucho tiempo, pérdida de conectividad, etcétera. Entonces, lo que principalmente llevó a los expertos a decir el día 11, ¿cierto? O sea, perdón, el día 28 de febrero, a decir, ok, vamos a ver qué pasó con nuestra infraestructura. Y en el qué pasó, los ingenieros de puente empezaron a ver cuáles fueron los principales daños que se causaron. Y se lograron identificar que dentro de los principales daños habían giros y colapsos de los tableros de los puentes que tenían esviaje, ¿ya? Es decir, que la longitud de sus vigas, o más bien el curso de agua que estaban atravesando o la vía que estaban salvando, ¿cierto? No va alineado ortogonalmente a lo que es la estructura, ¿ya? Por lo tanto, las superficies de apoyo son variables y la longitud de las vigas también son variables en términos prácticos, ¿ya? Hubo daño por corte en vigas que no tenían travesaños extremos. O sea, los travesaños son vigas transversales que se ponen en los extremos de los tableros para rigidizar la viga. Entonces, los movimientos laterales generaron estos cortes que permitieron evidenciar, uno, la insuficiencia de los anchos de las almas de las vigas, y dos, la necesidad de incorporar elementos de rigidización que permitieran que las vigas no se movieran en sentido transversal. Hubo fallas o grandes desplazamientos asociados a lo que era la licuefacción y fallas por empuje, como lo que veíamos en el puente Yacolén, ¿ya? La licuefacción se constituye como un fenómeno que se presenta en suelos que tienen determinadas características. Primero que tienen que ser de granulometría, suelos libres de fino, tienen que estar en un estado suelto, ¿ya? No con grandes densidades, tienen que estar saturados y además estar sometidos a una acción o un movimiento vibratorio importante. Que lo que hace es que como el suelo está tan suelto y está saturado, las partículas pierden el contacto entre sí, por lo tanto al perder el contacto entre sí, se comporta como un fluido, como un lodo.
por lo tanto pierde la capacidad de soporte y se generan grandes desplazamientos por un tiempo acotado, pero que es suficiente para generar estos grandes desplazamientos. Se generaron colapsos debido a la falta de mesa de apoyo. La longitud de la mesa de apoyo tiene que ver con la superficie sobre la cual las vigas se apoyaban en los cabezales de las estructuras. Entonces, esa insuficiencia generó que las vigas se trasladaran y por lo tanto cayeran tableros intactos, tal como se vio en el Yacolén o se vio también en el Puente del Parva. ¿Qué metodologías se utilizaron para reparar los puentes? Se hicieron, en el caso de los puentes que tenían la posibilidad de hacerlo, se gatearon, así como la gata de un vehículo, ¿cierto? Y se restituyeron la posición de los tableros. Para aquellas estructuras que tuvieron problemas de corte en los extremos de las vigas se ensancharon y se reforzaron en el alma de las mismas. Se incorporaron los travesaños extremos, que son estas vigas transversales que rigidizan e impiden el movimiento lateral independiente de las vigas longitudinales, ¿ya? Y se incorporaron lo que son topes sísmicos intermedios, que son estos daditos chiquititos de hormigón que se ven acá, que uno dirá, pero profe, mire, tremenda viga, y esa cuestión, ¿en qué va a ayudar? El tope sísmico está hecho en bajas dimensiones porque justamente es un elemento fusible. Cuando la viga se traslada o tiende a moverse lateralmente, lo que hace es chocar con el tope sísmico y el choque genera una liberación de energía, frena el movimiento y el tope tiene que estar hecho para desprenderse o romperse. Absorbe el movimiento y cumple su función. Después simplemente se restituye. Si el tope fuera muy grande, sería una estructura tan rígida que el choque dañaría la viga. Lo que queremos evitar es que se dañe la viga principal. Es más fácil rehacer un tope que reparar o recomponer una viga completa. Se realizaron refuerzos de fundaciones en aquellas en las cuales el suelo sufrió licuefacción. Entonces se hicieron profundización de pilotes, incrementos del dado de fundación, ¿cierto? Y se generaron mayores longitudes en las fundaciones para lograr alcanzar los estatus competentes. Y en algunos casos donde no hubo la forma de restituir los tableros, se hicieron la restitución completa, o sea, donde no hubo el caso de poder poner los tableros originales en posición, se hizo la restitución completa de los tableros. Finalmente, como elemento contingente, la estructura de los famosos y mal conocidos puentes mecanos, correctamente denominados puentes modulares, ¿cierto? Surgieron como una alternativa importante para restituir la conectividad en muchos sectores del país, ¿ya? Son puentes que se denominan tipo Bailey, ¿ya? Son puentes creados en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Justamente con la necesidad de generar construcciones de uniones para el transporte y el suministro en la guerra, ¿cierto? De construcción muy, muy rápida. ¿Ya? Entonces son puentes que se pueden ensamblar y armar de manera muy, muy fácil y funcionan extremadamente. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Obras en el Departamento de Puentes, tiene un subdepartamento que es el Subdepartamento de Puentes de Emergencia, Sondajes y Maquinaria, ¿ya? Donde mantiene un stock de estructuras para justamente salvaguardar este tipo de emergencia. Eso, chiquillos. No sé si hay dudas, consultas. Yo no, profe. Todo bien. Perfecto. Bueno, con esto damos por concluida la clase de hoy día, ¿ya? Les agradezco la atención, las intervenciones, cualquier duda voy a estar atento a lo que ustedes me soliciten. Una vez que finalicemos la clase, subiré la clase al lo virtual para que esté disponible para ustedes, ¿vale? Ya, profe. Vale, profe, muchas Muchas gracias. gracias. Ya, Gracias, chiquillos, que profe. tengan una excelente noche y que descansen. Igualmente, que esté bien. Igual. Gracias, profe. Chao. Buenas Profe, noches. compañero, antes de que Diga, se vayan, un segundo, disculpe la sí, interrupción. no Es hay que no problema. alcancé en el chat porque era para como poder crear un grupo del curso, pero tengo solamente el número de Valdemar. Entonces no sé Ah, si ya, pues. podrían escribirlo en el chat para alcanzar a escribir, anotarlo. Vale,